El tiempo de la historia, al menos así nos lo enseñaron, es el tiempo de los sucesos, de los acontecimientos que se concatenan el uno tras el otro. Ese es el tiempo de los hechos, el tiempo de los eventos que se conciben ya como sucesos acabados, que ya fueron sellados, que ya están cerrados, de esos eventos que ya concluyeron en la historia y en el devenir de las cosas humanas, y que sin embargo se suceden sin cesar, inexorable e indefinidamente. Ese tiempo, el tiempo de la historia, es un tiempo regido por una lógica tenaz, la lógica de la inercia que es en sí insignificante, insignificante en la más precisa dimensión del término, porque se trata de una inercia, de una lógica que carece de todo tipo de significado, que no haya mayor sentido que el mero devenir de las cosas en sí mismas. Y sin embargo, en medio de aquella inercia que se transforma con el correr de nuestros días en la monotonía de estos tiempos tan particulares que nos atraviesan, cuando ya nuestras fuerzas en el transcurso de estos largos meses parecieran comenzar a flaquear, cuando el cansancio del confinamiento de adentro se va tornando en zozobra y en apatía, en falta de afecto, en falta de eros en lo que somos y en lo que hacemos. Cuando el cansancio del riesgo de enfrentar el afuera deviene en el agotamiento que todos, que todas conocemos. Es entonces cuando arremete contra nosotros como una fuerza inimaginable, con un brío que nos embiste el tiempo, pero no el de la historia, no el de los hechos acabados, el de los hechos y acontecimientos ya clausurados, sino el tiempo del ser, aquel que se ve, que se concibe como una mezcla informe, amorfa, porque en él, de alguna manera, se hacen uno pasado, presente y futuro, porque en él tenemos el privilegio de recorrer en el sentido nuestro ayer para colmar nuestro hoy de significado, para volcarnos a nuestro porvenir, que entendemos no como una historia acabada, sino como un continuo que necesita de nuestro obrar, que necesita de nosotros, de nosotras, como sus protagonistas principales. El sábado en la noche, cuando despunten las estrellas, cuando se vayan corriendo poco a poco los telones a los que nos aferramos de la santidad de la consagración del Shabbat, también los telones en esta ocasión de Shmini Atzeret, daremos la bienvenida al tiempo del ser, nos sustraeremos, siquiera por unos instantes, al tiempo del hacer, al tiempo de la historia. Nos adentraremos en aquel plano, en aquella dimensión que nos reclama, que nos convoca, no desde aquella inercia unidireccional que va de un punto a otro en la historia, sino desde el sentido de la circularidad, de aquel tiempo que nos permite año tras año renovarnos en la lectura, renovarnos en la experiencia de transitar nuestra propia memoria colectiva, grabada a fuego y vertida al mismo tiempo en la tinta de nuestros rollos de la Torá. Este sábado en la noche, este domingo durante el día, celebraremos en una ocasión distinta y diferente, porque en el tiempo del ser, en el tiempo del sentido, no hay dos momentos que sean idénticos entre sí. Conmemoraremos entonces Simchat Torah. Conmemoraremos no que culminamos con un proceso, con el ciclo de lectura anual de la Torah, sino que celebraremos la posibilidad del privilegio de reinaugurarlo, la posibilidad de dar comienzo nuevamente al ciclo, no al de la repetición monótona del relato,
sino al de la presencia constante del sentido que hallamos en el texto. En aquel texto que en el ejercicio de nuestra memoria creativa trasladamos a nuestro tiempo, a nuestra vida, para hacer de ella algo que escape a lo ordinario. Algo que nos permita siquiera por unos instantes asirnos, aferrarnos a lo extraordinario, aquello en el tiempo y en el sentido que nos desborda y que nos trasciende, pero que al mismo tiempo que también nos colma dentro y nos gratifica. Que este año puedas transitar la alegría de la Torá, la fiesta de Simchat Torá, con sentido aferrándote no al objeto, no al rollo, no al Sefer Torá al que no tendremos acceso lamentablemente este año, para continuar cuidándonos entre todos y entre todas, sino que puedas aferrarte al texto que hace al objeto, al texto que hace al sentido que permea nuestra propia historia, mi historia, tu historia, la historia de todos y de todas, que comenzamos a recorrer, que comenzamos a transitar nuevamente. Shabbat Shalom y Hag Sameach.